En este video vamos a estudiar las derivadas como tasa de cambio promedio y tasa de cambio instantánea y también la derivada por definición. Vamos a empezar con la tasa de cambio promedio. Nuestro mundo es cambiante. Las variaciones de una cantidad inciden en que otras cantidades cambien. Por ejemplo, si se decide aumentar el precio de un artículo, la utilidad de la empresa ya no será la misma. Probablemente la demanda disminuya y la cantidad de materia solicitada también cambiará. O si se aumenta la temperatura de un gas contenido en un recipiente hermético, la presión del gas sobre las paredes del recipiente aumenta. Si aumentamos nuestro consumo diario de azúcares, probablemente aumente la insulina en la sangre. El cálculo diferencial trata del estudio del cambio de una cantidad cuando otra cantidad que está relacionada con la primera varía. Vamos a ver cuál es la tasa de cambio promedio. En una relación lineal entre dos variables, por ejemplo, y igual a mx más b, sabemos que la pendiente m es la razón de cambio entre las variables y y x. La razón de cambio es constante si la relación entre las variables es lineal. El problema empieza a complicarse cuando pensamos en relaciones entre las variables que no son lineales. Normalmente se piensa que una de las variables es función de la otra. Por ejemplo, en esta gráfica, donde tenemos relacionado las variables del eje X con las variables del eje Y, podemos notar que habrá puntos que suben más que otros y otros puntos que bajan en relación a otros. Una manera de relacionar los cambios entre dos variables es a través de la tasa de cambio promedio. Definición. Tenemos una función f definida en un intervalo conteniendo los puntos x1 y x2. Se define la tasa de cambio promedio de la función y igual a f de x desde x igual a x1 a x igual a x2 como sigue. F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Es decir, tenemos la condición final menos la condición inicial entre la condición final menos la condición inicial. En esta gráfica podemos observar que la tasa de cambio promedio no es más que la pendiente de la recta que une los puntos x1, f de x1 con x2, f de x2. Esta recta es la llamada recta secante, ya que pasa y corta a ambos puntos. Vamos a ver ahora un ejemplo. El tamaño de una población está modelada por la ecuación P de t es igual a 5000 más 500t menos 50t cuadrada, donde t es el número de años después del 2001 y tenemos que calcular la razón de cambio promedio en el intervalo t igual a 2 a t igual a 4. Tenemos la expresión que indica la condición final menos la condición inicial. En este caso, la condición final es igual a 4 y la condición inicial es igual a 2. Por eso tenemos p de 4 menos p de 2 entre 4 menos 2. Esto va a ser igual a que en la ecuación este 4 lo vamos a sustituir en cada t que encontremos y después este 2 en cada t que encontremos, como sigue. Entonces tenemos 5000 más 500 por 4 menos 50 por 4 al cuadrado, que es esta ecuación, solo que ya sustituimos la t por el valor 4, menos la condición inicial. Ahora cada t de la ecuación la vamos a sustituir por el valor 2, quedándonos 5000 más 500 por 2 menos 50 por 2 al cuadrado, entre 4 menos 2. Resolviendo las partes que están entre corchetes, vamos a tener que esta expresión nos da 6200 y esta expresión nos da 5800. 6200 menos 5800 son 400 sobre 2 nos va a dar que es 200. Quiere decir que la razón de cambio promedio es de 200 habitantes por año. ¿Qué significa?
que el promedio de crecimiento o de decrecimiento de la población en todo el año es de 200. Puede haber meses en que la población incremente más, puede haber meses en la que la población disminuya, pero en promedio al año son 200 habitantes por año. Vamos a ver ahora la tasa de cambio instantáneo. Supongamos que tenemos un objeto que parte de un punto siguiendo un movimiento rectilíneo. Sea y igual a d de t, la función de desplazamiento hasta el momento t. Esta función también es conocida como la función de posición. El incremento, observemos en el dibujo que el incremento d de t sub 2 menos d de t sub 1 nos da la distancia recorrida por el objeto desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. La razón de cambio promedio de este tiempo 1 hasta el tiempo 2 está dada por la siguiente expresión. D de t sub 2 es igual a D de t sub 1 sobre t sub 2 menos t sub 1. Esto se traduce como la distancia recorrida entre el tiempo total. Veamos un ejemplo. Supongamos que el desplazamiento de un móvil hasta el tiempo t está dado por la ecuación d de t es igual a 64 más 4 por t al cuadrado metros, donde t está medido en segundos. Vamos a determinar la velocidad promedio durante los tiempos t2 a t4, t2 a t3 y t2 a t2.5. Sustituyendo para el inciso A, t igual a 2 a t igual a 4. Sustituyendo en la expresión tenemos p de 4 menos p de 2 sobre 4 menos 2, es decir, la condición final menos la condición inicial entre la condición final menos la condición inicial. Sustituyendo ahora este valor 4 en cada t de la expresión y luego el valor 2 en cada t de la expresión, vamos a tener 64 más 4 por 4 al cuadrado menos 64 más 4 por 2 al cuadrado entre 4 menos 2. Resolviendo esta parte nos da 128 menos esta parte 80. 4 menos 2 es igual a 2. 128 menos 80 es 48 sobre 2. Quiere decir que la velocidad promedio del tiempo 2 al tiempo 4 es de 24 metros sobre segundo. De manera similar vamos a hacer los cálculos para el inciso B y para el inciso C. Tenemos entonces que para el inciso B, del tiempo 2 al tiempo 3, tenemos P de 3 menos P de 2 sobre 3 menos 2. Esto es 64 más 4 por 3 al cuadrado menos 64 más 4 por 2 al cuadrado sobre 3 menos 2. Esto nos da 100 menos 80 sobre 1. 100 menos 80 sobre 1 es 20 sobre 1, que es 20. Quiere decir que 20 metros sobre segundo es la velocidad promedio del tiempo 2 al tiempo 3. Para el inciso C, del tiempo 2 al tiempo 2.5 vamos a tener P de 2.5 menos P de 2 sobre 2.5 menos 2. Sustituyendo los valores y haciendo las operaciones, tenemos que nos da una velocidad de 18 metros sobre segundo. Podemos observar que en el lapso de tiempo de 2 a 4, la velocidad promedio es de 24 metros sobre segundo. Sin embargo, en la primera parte de ese tiempo, es decir, de 2 a 3, la velocidad promedio es más lenta, es de 20 metros sobre segundo. Quiere decir que incluso si vamos reduciendo esos lapsos, vamos a ir viendo en cada lapso más breve qué velocidad llevaba de manera más exacta. De 2 a 4 estamos a 2 unidades, de 3 a 2 a 1 y de 2 a 2.5 a 0.5 unidad. Y vemos que de 2 a 2.5 la velocidad era de 18 metros sobre segundo. Si quisiéramos tener una mejor idea de lo que está ocurriendo cerca del tiempo 2, nos tendríamos que aproximar más a este tiempo. En términos generales, estamos interesados en la velocidad en el instante C, la que marca el velocímetro en ese instante. Por lo tanto, denotaremos como C más H a un tiempo próximo a C. Entonces, H será un valor próximo a 0. La velocidad promedio en el lapso de tiempo entre C y C más H va a estar definida por esta expresión. D de C más H
menos D de C sobre C más H menos C. Resolviendo esta parte del denominador tenemos D de C más H menos D de C sobre H. La velocidad que está cercana a la velocidad instantánea va a estar definida por la velocidad es igual al límite cuando h tiende a 0 de d de c más h menos d de c sobre h. Veamos un ejemplo. Ahora vamos a suponer que el desplazamiento de un móvil hasta el tiempo t está dado por la ecuación 64 más 4t cuadrada metros, donde t está medido ahora en minutos, y queremos determinar la velocidad en el tiempo 2. Aplicando la definición de velocidad es igual al límite cuando h tiende a 0 de d de 2 más h menos d de 2 sobre h. Vamos a sustituir este 2 más h en cada t de la ecuación y luego este 2 en cada t de la ecuación, quedando la expresión de la siguiente manera. 64 más 4 por 2 más h al cuadrado menos 64 más 4 por 2 al cuadrado. Observando la expresión vemos que aquí tenemos un binomio al cuadrado, el cual vamos a desarrollar en el siguiente paso, quedándonos entonces 64 más 4 y este binomio al cuadrado desarrollado nos queda el cuadrado del primer término, 2 por 2, 4, más el doble producto del primer término por el segundo término, es decir, 2 por 2 por h, 4h, más el cuadrado del segundo término, h cuadrada, menos esta expresión que nos da 80. Ahora haciendo la multiplicación de este trinomio por 4 tendremos 64 más 4 por 4, 16, 4 por 4h, 16h y 4 por h cuadrada, 4h cuadrada. Quitando ahora los paréntesis, nos fijamos que 64 más 16 nos da más 80 positivo. Menos este 80 se va a volver 0. Por lo tanto, la expresión nos va a quedar como 16h más 4h cuadrada sobre h. Ahora, en esta expresión observamos que tenemos un factor común, que es la h. Vamos a factorizarlo por factor común y nos quedaría h por 16 más 4h. Y observamos que esta h con esta h se cancelan y nos queda la expresión 16 más h y nos queda la expresión límite cuando h tiende a 0 de 16 más 4h. Ahora evaluando el límite, es decir, sustituyendo la h por 0, vamos a ver que esta h se vuelve 0, por lo tanto, solo nos queda el valor 16. Quiere decir entonces que la velocidad en el tiempo t2 es igual a 16 metros sobre minuto.